¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un video más de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Bueno, atención amantes del chisme turco, esta vez la genética hizo de las suyas y no fue el papá el que ganó la batalla, ¿eh? Y bueno, la actriz Zeynep Touchet Bayat, a quien vimos brillar en Prince como Karen, sorprendió en las redes sociales con su nueva foto de su pequeño Atlas, su primer hijo con el actor Yancel Elchin. Hasta ahora Atlas era todo un misterio porque apenas lo habíamos visto de frente una sola vez, pero ahora ya no hay dudas, el hijo es una fotocopia de la mamá, señores. Recordemos que Zeynep y Yancel, una de las parejas más queridas de la farándula turca, se casaron en el 2020 y desde entonces nos tienen suspirando con sus muestras de amor. El año pasado anunciaron que estaban esperando a su primer hijo y el 31 de enero de este año 2025 llegó al mundo el pequeño Atlas, llenando sus vidas de alegría. Durante meses decidieron mantener su carita lejos de los reflectores, pero los paparazzis fueron más rápido y en el verano lograron captarlos en la playa mostrándonos por primera vez al bebé que parecía sacado de porcelana, señores. Al principio nadie sabía quién se parecía, papá o mamá. Pues bien, Zeynep acaba de compartir un tierno momento de charla mañanera con su hijo y la respuesta es clarísima. Atlas es igualito a su mamá. Y aquí entre nos ya era hora, porque últimamente todos los bebés de los famosos estaban saliendo clones de los papás. Primero fue el hijo de Pinar Deniz, que se parece muchísimo a ella, y ahora Atlas viene a equilibrar la balanza de la genética turca. La pregunta del millón es, ¿qué opinan ustedes? ¿Se parece a mamá o a papá? ¿O todavía tiene rasgos del papá? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios que los estaré leyendo, porque yo necesito un debate de detectives de genética aquí mismo en los comentarios. Pero bueno, cambiemos de noticia, vamos a continuar. La moda nunca descansa y menos cuando se trata de Turquía, que está exportando estilo al mundo. Esta vez la protagonista una vez más fue Hande Erçel, quien aterrizó a Milán para la Semana de la Moda, junto a su inseparable hermana Gamze Erçel. Y claro, como ustedes saben, siempre el internet explotó una vez más. Resulta que hace apenas una semana, Hande terminó con su expareja Hakan y decidió enfocarse en su carrera 100% entre grabaciones de su nueva serie Aşk ve Gözyaşı y apariciones públicas. También se dieron un tiempito para deslumbrar en Italia. Pero lo que más llamó la atención no fue su ruptura, sino su lookazo en Milán. Hande apareció con un traje de Hugo Boss, pero ojo, no era cualquier traje, señores. Tenía un aire súper diferente, muy K-fashion vibes, casi como si hubiera bajado directamente de un drama coreano. Yo lo amé, señores. Obviamente las redes sociales se encendieron. Unos decían que solo Hande podía llevar ese conjunto con tanta elegancia que parecía sacado de la pasarela misma. Otros en cambio quedaron con cara de meh, asegurando que esperaban más de ella y que esta vez el outfit no los convenció. Lo que sí es cierto es que junto a su hermana Gamze, posando una de un lado a la otra, fueron comparadas con las mismísimas Gigi y Bella Hadid versión turca, y ahí que no hubo discusión porque estaban espectaculares. Pero déjenme saber sus opiniones ustedes por ahí en los comentarios si les gustó este look. Si no, yo lo amé, me encantó, se ve espectacular. Pero cambiemos de noticias, señores. Vamos con un bombazo de la farándula turca y sí, hablamos de una de las parejas más comentadas de los últimos años, Afra Sarayoglu y Mehran Ramazan Demir, señores. Ustedes se acuerdan que su romance nació en el set de Yali Shakini, donde la química traspasó la pantalla y terminó en una relación real. Al principio ambos negaban todo, decían no pasa nada, hasta que ¡zas! Aparecieron unas fotos de ellos en una playa muy juntitos y ahí no había excusas. Pero claro, no todo fue color de rosas. Desde que inició esta relación estuvo marcada por idas y vueltas, rumores, silencios y hasta un inicio escandaloso porque Afra aún estaba, ya ustedes saben, saliendo con un actor que era su pareja Merjasioglu. Cuando comenzaron los chismes con Mehran Ramazan Demir, el drama fue digno de una novela turca literal. Después, entre reconciliaciones secretas,
distancias misteriosas, llegó la separación definitiva, dejaron de seguirse en redes, Afra borró sus likes y para el colmo Mer lo vieron entrando a su departamento con otra mujer. Imagínense el caos en Twitter. Y cuando todos pensábamos que esta historia estaba más muerta que los finales de las telenovelas en blanco y negro, aparece la periodista Mehmet Ustandab, en el programa Hell con Ushalim y suelta la bomba. No es seguro, pero hablé con 2 o 3 personas y me dijeron que Afra y Mer habían vuelto. Aunque, ojo, todavía no hay nada confirmado, señores, no se emocionen. Pero agarren la palomita porque si es verdad, tarde o temprano lo vamos a ver juntos de nuevo. Y si no, pues quedará como otro rumor más en la historia de las tormentosas relaciones. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que volvieron? Que sí es cierto, o piensan que es puro humo de la prensa. Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios. Yo tengo que ver para creer como Santón. Pero en esto, yo soy una persona con mucha fe, que se sepa. Claro que sí, mi Dios. Nada, mi gente, vamos a continuar. Y paren todos, señores, porque tenemos nueva bomba turca en camino y no es cualquier serie. Hablamos de Saktekalar, la producción que ya está elevando pasiones con solo el tráiler. Imagínense este elenco, Hilal Altimbilek y Burak Deniz en los papeles principales. Ya con esos 2 nombres el hype está servido, pero espera que también se suma Haluk Bilginer, Tamer Leven y Perihan Savaş. ¿Les suena? Exacto, pura crema y nata de la actuación turca. El primer adelanto de esta serie ya salió y como era de esperarse, el internet se volvió loco. Los fans no paran de comentar que la química, el suspenso y el drama prometen demasiado dejarnos pegado a la pantalla. Pero eso no es todo, señores. La historia viene de la pluma de Sena Ergenekon, la misma guionista que sale para darnos giros inesperados y dejarnos sin aire. O sea, prepárense los snacks porque se viene maratón, señores. Pero ahora la gran incógnita, ¿será Saktekalar el próximo boom en rating o se quedará en promesas con semejante elenco? La vara está altísima, señores. Esperemos que rompen rating. Pero yo quiero saber ustedes qué opinan, qué piensan. Déjenme sus opiniones por ahí en los comentarios. Cambiemos, señores. Hoy les traigo una noticia muy triste. Ya aquí vamos a ponernos serios. En el mundo de la farándula turca, el querido actor Aras Aydin está viviendo un momento de mucho dolor tras la pérdida de su padre, Erol Aydin. La noticia fue confirmada por la agencia que representa al actor, quienes compartieron un mensaje lleno de tristeza y enviaron condolencias a Aras y a su pareja, la actriz Melis Birkan, y a toda la familia. Recordemos que hace apenas unos días Aras había hecho un llamado urgente a las redes sociales pidiendo donadores de sangre para su papá, quien estaba interno en el hospital de la ciudad Bilkent. Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos, Erol Aydin no logró superar su estado delicado de salud. Aras Aydin, a quien muchos recordamos por sus papeles en Inadina Ash y Kimisin Sirri, ahora enfrenta uno de los momentos más duros de su vida personal. Desde aquí nos unimos a su dolor y le enviamos mucha fuerza a este momento tan difícil. Y ustedes, familia del canal, los invito a que dejen sus mensajes de apoyo por ahí en los comentarios. Pero bueno, bebé, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo, como de costumbre, a que se suscriban, le den manita arriba, compartan este video, me sigan en mis redes sociales, saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción. Pero bueno, nada, los quiero mucho, me despido, bye bye, hasta la próxima.